El salón de baile de Belvoir Manor resplandecía con 1000 velas cuando Isolde Ashburn cometió el error que cambiaría su vida para siempre. No fue derramar vino sobre el vestido de alguna dama importante, ni tropezar durante un vals. Fue mucho peor. Dijo la verdad. «¿Qué opina del nuevo retrato de la duquesa, señorita Ashburn?», preguntó Lady Pemberton, abanicándose con afectación mientras señalaba el enorme lienzo que dominaba la pared este del salón. Isolde observó la pintura. La duquesa aparecía envuelta en sedas azules, con una sonrisa forzada y ojos sin vida. El artista había sido generoso con los colores, pero tacaño con el alma. «Es técnicamente competente», respondió Isolde con honestidad, «pero carece de emoción verdadera. Los trazos son mecánicos, como si el pintor hubiera memorizado un manual en lugar de observar a su sujeto. No hay belleza real en la ejecución, solo corrección». El silencio cayó como una lápida sobre el grupo de damas que la rodeaban. Lady Pemberton palideció. La señora Ashburn, madre de Isolde, cerró los ojos con expresión de dolor contenido. Y Cecilia, su hermana menor, soltó una risa cristalina que cortó el aire como un cuchillo. «¡Ay, Isolde!», exclamó Cecilia, acercándose con su vestido de seda rosa que parecía flotar sobre el suelo de mármol. «Ella no entiende la belleza. Disculpen a mi hermana. Siempre ha sido así, incapaz de apreciar lo que todos los demás ven con claridad». Las damas asintieron con comprensión, como si Cecilia acabara de explicar una enfermedad lamentable, pero perdonable. Isolde sintió el calor subir por su cuello, pero no por vergüenza. Era furia. Furia contra esa mentira dulce que Cecilia repetía cada vez que Isolde se atrevía a expresar una opinión sincera. «No es que no entienda la belleza», comenzó Isolde manteniendo la voz firme, «es que no finjo verla donde no existe». «Querida», interrumpió su madre con tono de advertencia tomándola del brazo, «quizás deberíamos tomar un poco de aire fresco». Pero antes de que pudieran moverse, una voz profunda resonó detrás de ellas. «Al contrario, señora Ashburn, me gustaría escuchar más de lo que su hija tiene que decir». Todas se giraron. El conde Quentin Belvoir se encontraba a pocos pasos, alto y elegante en su traje oscuro. Sus ojos grises estudiaban a Isolde con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. No era un hombre convencionalmente apuesto. Sus facciones eran demasiado angulosas, demasiado severas, pero había algo en él que capturaba la atención y no la soltaba. «Conde Belvoir», tartamudeó Lady Pemberton, «la señorita Ashburn solo estaba diciendo la verdad», completó él sin apartar la mirada de Isolde. «Ese retrato es execrable. Lo encargué por obligación social, no por mérito artístico». Dio un paso adelante. «Dígame, señorita Ashburn, ¿qué hace que una obra de arte sea verdaderamente bella?». Isolde parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. Nadie le preguntaba su opinión así, sin ironía ni condescendencia. Miró al conde buscando señales de burla en su rostro, pero solo encontró curiosidad genuina. «La vulnerabilidad», respondió después de un momento. «La belleza real requiere que el artista se exponga, que muestre algo verdadero en lugar de algo simplemente agradable. Ese retrato», señaló el cuadro, «es como una conversación cortés en un té de la tarde, educado, apropiado y completamente vacío». Los labios del conde se curvaron en algo que casi podría llamarse sonrisa. «¿Y usted prefiere las conversaciones que tienen sustancia?». «Prefiero las que tienen honestidad, señor conde». «Isolde», siseó Cecilia, riendo nerviosamente. «Perdone a mi hermana, conde Belvoir. Como dije, ella simplemente no comprende estas cosas de la manera correcta». El conde finalmente apartó su mirada de Isolde para observar a Cecilia. Fue una mirada breve, evaluativa, y luego regresó a Isolde. «Me parece que su hermana comprende perfectamente», dijo con voz suave pero clara. «Quizás demasiado bien para la comodidad de algunos». Hizo una reverencia leve. «Señorita Ashburn, ¿me concedería el honor del próximo baile?». El salón pareció contener la respiración colectivamente. El conde Quentin Belvoir era el anfitrión, uno de los hombres más ricos del condado de Essex, y acababa de ignorar a una docena de jóvenes hermosas para invitar a bailar a la muchacha que había insultado su retrato. Isolde sintió todas las miradas clavadas en ella. Su madre la miraba con una mezcla de esperanza y terror. Cecilia tenía los labios apretados en una línea fina, su sonrisa perfecta finalmente desaparecida. Lady Pemberton parecía al borde del desmayo. «Sería un honor, conde Belvoir»,
respondió Isolde extendiendo su mano enguantada. La mano del conde era firme y cálida, incluso a través de la tela. La condujo hacia el centro del salón, justo cuando la orquesta comenzaba un vals. Isolde había bailado cientos de veces. Era una de las pocas cosas en las que su madre había insistido hasta la perfección, pero nunca se había sentido tan consciente de cada movimiento, cada respiración. «Debo advertirle, señorita Ashburn», murmuró el conde mientras comenzaban a moverse, «que su honestidad puede causarle problemas en sociedad. Ya me los causa, señor conde, y aún así persiste. ¿Preferiría que mintiera?» Él la hizo girar con gracia natural, sus pasos perfectamente sincronizados, a pesar de que era la primera vez que bailaban juntos. «La mayoría de la gente lo hace», dijo. «Encuentran más fácil decir lo que otros quieren escuchar que decir lo que realmente piensan». «Entonces la mayoría de la gente vive en un mundo de ecos», respondió Isolde, «donde nadie dice nada nuevo, solo repiten las mismas mentiras agradables una y otra vez hasta que nadie recuerda qué es real». Esta vez, el conde sí sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro severo. «Tiene razón sobre el retrato», admitió. «Es horrible, pero fue pintado por el artista favorito de la duquesa, y rechazarlo habría sido un insulto imperdonable». «Entonces vivimos en una sociedad donde el insulto imperdonable es decir la verdad, pero el insulto aceptable es colgar mentiras en las paredes». «Exactamente». La miró con algo que parecía admiración. «¿Siempre ha sido así de directa?» Isolde pensó en las 1000 veces que había mordido su lengua, las opiniones tragadas, los comentarios censurados antes de salir de sus labios. Pensó en todas las veces que Cecilia había hablado por ella, traduciendo sus palabras en algo más digerible, más apropiado, más falso. «No lo suficiente», respondió finalmente. El vals continuó, y con él, la conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. El conde le preguntó sobre sus lecturas, sus opiniones sobre arquitectura, cuando mencionó su amor por las catedrales góticas de la región, sus pensamientos sobre la creciente industrialización que cambiaba el paisaje de Essex. No eran preguntas corteses diseñadas para llenar el silencio, sino interrogantes genuinos que esperaban respuestas genuinas. Por primera vez en años, Isolde se sintió escuchada. Cuando la música terminó, el conde la acompañó de regreso con su madre. Cecilia se había ido, probablemente a reparar su orgullo herido entre sus admiradores habituales. La señora Ashburn lucía desconcertada, como si no estuviera segura de si debía estar encantada u horrorizada. «Gracias por el baile, señorita Ashburn», dijo el conde con una reverencia formal. «Ha sido esclarecedor. El placer fue mío, conde Belvoir». Él vaciló por un momento, como si fuera a decir algo más, pero finalmente solo asintió y se retiró hacia otro grupo de invitados. «Isolde», susurró su madre en cuanto estuvieron solas, «¿qué acabas de hacer?» «Bailé con el conde, mamá, después de insultar su retrato». «¿Tienes idea de lo cerca que estuviste de arruinarnos a todas?» Isolde miró a su madre. Vio las líneas de preocupación en su rostro, el miedo constante a la vergüenza social que gobernaba cada decisión de su vida. «No insulté nada, mamá. Solo dije la verdad». «La verdad», repitió su madre con amargura, «es un lujo que las mujeres como nosotras no podemos permitirnos». Esa noche, mientras Isolde yacía despierta en su habitación en la posada donde se hospedaban, mirando las sombras danzar en el techo, no podía dejar de pensar en las palabras del conde, en cómo la había mirado, no como un problema a corregir o una curiosidad a tolerar, sino como alguien digno de ser escuchado, y en cómo, por primera vez, alguien había defendido su manera de ver el mundo en lugar de intentar cambiarla. Afuera, la noche de Essex era silenciosa excepto por el ocasional relincho de caballos en el establo. Isolde cerró los ojos, sin saber que ese baile había sido solo el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre belleza, verdad y el peligroso espacio entre ambas. La mañana siguiente llegó con un cielo gris perla, que parecía indeciso entre llover o simplemente permanecer sombrío. Isolde despertó con el recuerdo del baile aún fresco en su mente, como si las palabras del conde Quentin Belvoir hubieran quedado grabadas en el aire de su habitación. Se vistió con la ayuda de Marta, la doncella que compartía con Cecilia, quien no dejaba de parlotear sobre los eventos de la noche anterior. «Todos hablaban de usted, señorita Isolde», decía Marta, mientras abrochaba los botones del vestido de día color verde bosque.
Dicen que el conde la buscó específicamente, que había estado observándola toda la noche antes de acercarse. La gente habla demasiado, respondió Isolde, aunque sintió un pequeño revoloteo en el estómago ante esas palabras. La señorita Cecilia no está muy contenta, continuó Marta en voz más baja. Escuché que le dijo a su madre que usted había avergonzado a la familia con sus comentarios sobre el retrato. Isolde suspiró. Por supuesto que Cecilia no estaba contenta. Su hermana había pasado toda la temporada social intentando captar la atención del conde, sonriendo perfectamente, diciendo exactamente lo correcto, siendo la imagen misma de la elegancia femenina. Y luego Isolde había aparecido, había criticado su decoración y él la había sacado a bailar. No era difícil entender la frustración de Cecilia. Bajó al comedor de la posada esperando encontrar a su madre y hermana desayunando, pero solo encontró a su madre sentada junto a la ventana, una carta en sus manos y expresión de total desconcierto en el rostro. «Mamá, ¿qué ocurre?». La señora Ashburn levantó la vista, sus ojos azules muy abiertos. «Ha llegado esto esta mañana, de Belvoir Manor». Isolde sintió que su corazón se aceleraba mientras tomaba la carta que su madre le extendía. El papel era de excelente calidad, con el sello del conde estampado en cera roja. Abrió el sobre con manos que intentaba mantener firmes. «Estimada señorita Ashburn, anoche mencionó su apreciación por la arquitectura gótica. Resulta que la capilla en los terrenos de mi propiedad data del siglo XIII y presenta algunos ejemplos notables de ese estilo. Me preguntaba si le gustaría visitarla esta tarde. He invitado también al reverendo Collins, quien es un estudioso de la arquitectura medieval, para que pueda ofrecernos una perspectiva informada. Su madre y hermana son, por supuesto, bienvenidas a acompañarla. Respetuosamente, Conde Quentin Belvoir». Isolde leyó la carta 2 veces, buscando algún indicio de burla o trampa, pero el tono era directo y cortés. Una invitación genuina, no un juego social. «¿Qué dice?», preguntó su madre con ansiedad. «Nos invita a visitar la capilla de su propiedad esta tarde. Habrá un reverendo presente para hablar sobre arquitectura medieval». «Esto es inusual», murmuró su madre. «Muy inusual. Los condes no invitan a familias de nuestra posición social a visitas privadas después de un solo baile. Quizás solo está siendo amable. Los hombres como el conde Belvoir no son simplemente amables, Isolde. Todo lo que hacen tiene un propósito». Cecilia eligió ese momento para entrar al comedor, espléndida en un vestido de muselina amarilla que hacía que su cabello rubio brillara como oro. Su sonrisa se congeló cuando vio la carta en las manos de Isolde. «¿Qué es eso?». «Una invitación del conde», respondió su madre, «para visitar su capilla esta tarde». El rostro de Cecilia se transformó. La máscara de serenidad que siempre llevaba se resquebrajó por un instante, mostrando algo oscuro debajo. «Una invitación para Isolde, para todas nosotras», aclaró Isolde rápidamente, aunque sabía que eso no haría ninguna diferencia. «Qué considerado», dijo Cecilia, pero su voz tenía un filo que Isolde conocía bien. Aunque debo decir que me sorprende, especialmente después de que Isolde criticara tan abiertamente su gusto artístico anoche. «Él estuvo de acuerdo con mi evaluación del retrato», respondió Isolde con calma. «Por supuesto que lo estuvo. Los hombres siempre están de acuerdo con las mujeres que les resultan curiosas. Es parte del cortejo, hacerte sentir especial, inteligente». Cecilia se sirvió té con movimientos deliberadamente pausados. «Pero eventualmente, querida hermana, la novedad se desvanece y entonces buscan lo que realmente quieren: belleza, gracia, la capacidad de ser una esposa apropiada». «Cecilia, eso es suficiente», intervino su madre con voz firme. «Solo digo la verdad, mamá. ¿No es eso lo que Isolde valora tanto? La honestidad». Isolde apretó los dedos alrededor de la carta, sintiendo cómo el papel se arrugaba ligeramente bajo la presión. Había 1000 cosas que quería decir, 1000 réplicas que ardían en su lengua, pero se las tragó todas. Discutir con Cecilia era como intentar razonar con un espejo. Todo se reflejaba de vuelta, distorsionado y más hiriente. «Iré a cambiarme», dijo simplemente, levantándose de la mesa. «Si vamos a visitar una capilla del siglo XIII, debería vestirme apropiadamente». Subió las escaleras ignorando la mirada triunfante de Cecilia, el suspiro de resignación de su madre. En su habitación, se sentó en el borde de la cama
y releyó la carta una vez más. ¿Por qué la había invitado? ¿Cecilia tenía razón? ¿Era solo curiosidad? ¿El interés pasajero de un hombre aburrido por algo diferente? ¿O había sido sincero anoche, genuinamente interesado en sus opiniones, en su manera de ver el mundo? No lo sabía, y esa incertidumbre la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. 3 horas más tarde, el carruaje de las Ashburn se detenía frente a Belvoir Manor. La propiedad era impresionante incluso bajo el cielo gris, con sus jardines perfectamente cuidados extendiéndose en todas direcciones como un tapiz verde. La casa principal era de piedra gris, con ventanas altas que reflejaban las nubes como espejos oscuros. El conde las esperaba en la entrada, acompañado por un hombre mayor de cabello blanco y expresión afable que supuso era el reverendo Collins. «Señora Ashburn, señorita Cecilia, señorita Isolde», saludó el conde con una reverencia. «Permítanme presentarles al reverendo Thomas Collins, nuestro experto local en arquitectura medieval». El reverendo resultó ser un hombre encantador que claramente amaba su tema de estudio con pasión genuina. Mientras caminaban por los jardines hacia la capilla, habló animadamente sobre los diferentes períodos del gótico, las innovaciones en técnicas de construcción, el simbolismo religioso incorporado en cada arco y columna. Isolde escuchaba fascinada, haciendo preguntas que el reverendo respondía con evidente deleite. Cecilia caminaba unos pasos atrás con su madre, su expresión educadamente aburrida pero sin quejarse abiertamente. El conde caminaba junto a Isolde, observándola más que a la capilla que se acercaba. «Conoce bastante sobre el tema», comentó él en voz baja durante una pausa en el monólogo del reverendo. «Leo mucho», respondió Isolde. «Cuando no estoy siendo arrastrada a eventos sociales, prefiero los libros a las personas. Misantropía o simple preferencia. Realismo. Los libros no pretenden ser lo que no son, pero las personas a veces son más interesantes que cualquier libro». Isolde lo miró de reojo. «Algunas personas, la mayoría son bastante predecibles. ¿Y yo? ¿Soy predecible?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era directa, casi desafiante, formulada con una leve sonrisa que sugería que ya conocía la respuesta. «Aún no lo he decidido», admitió Isolde. «Bien, prefiero mantener el misterio un poco más». La capilla apareció entre un grupo de árboles antiguos, pequeña pero exquisitamente preservada. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de musgo en algunos lugares, dándole un aire de cuento de hadas. Las ventanas góticas, aunque pequeñas, estaban intactas, con vitrales que habrían lanzado arcoíris de luz en un día soleado. El reverendo Collins prácticamente vibraba de emoción mientras les mostraba cada detalle. Los arcos apuntados, las nervaduras de las bóvedas, las gárgolas que servían tanto función práctica como decorativa. Isolde absorbía cada palabra, cada explicación, sintiendo una conexión profunda con ese lugar que había permanecido casi sin cambios durante 600 años. «¿Qué piensa, señorita Ashburn?», preguntó el conde cuando el reverendo se detuvo para tomar aliento. «¿Encuentra belleza aquí?». Isolde observó la capilla, la manera en que la piedra había sido tallada con tal cuidado, tal devoción. No era perfecta, había grietas y desgaste, lugares donde el tiempo había dejado su marca, pero había algo honesto en esa imperfección, algo real. «Sí», respondió, «aquí hay belleza verdadera, porque fue construida con propósito, con fe genuina. Cada piedra fue colocada por manos que creían estar construyendo algo más grande que ellos mismos. A diferencia de un retrato encargado por obligación social», observó el conde con una media sonrisa. «Exactamente». «Isolde, querida», llamó su madre desde la entrada. «Cecilia no se siente muy bien. Creo que deberíamos regresar a la posada». Isolde se giró y vio a Cecilia con una mano en el estómago, su rostro pálido pero sus ojos brillantes y calculadores. Conocía esa expresión. Cecilia no estaba enferma. Estaba aburrida y molesta de no ser el centro de atención. «Por supuesto», dijo Isolde, aunque sintió una punzada de decepción. «Gracias por la visita, conde Belvoir. Reverendo Collins». «Espere», dijo el conde. «Si su hermana necesita descansar, quizás su madre podría acompañarla de regreso en mi carruaje mientras nosotros terminamos el recorrido. Puedo hacer que mi cochero las lleve a la posada de inmediato y luego traer a la señorita Isolde más tarde». Fue una sugerencia perfectamente razonable y socialmente aceptable, dado que el reverendo estaría presente como acompañante,
Pero Isolde vio la indecisión en el rostro de su madre, la forma en que miraba a Cecilia buscando aprobación. «No queremos ser una molestia», comenzó su madre. «No lo son en absoluto, insisto». «Mamá», dijo Cecilia con voz débil, «realmente me gustaría regresar. Este aire frío no me está sentando bien». La señora Ashburn cedió. Siempre cedía cuando Cecilia usaba ese tono. En 15 minutos, Isolde se encontraba sola con el conde y el reverendo, observando el carruaje alejarse por el camino de grava. «Su hermana se enfermó muy convenientemente», comentó el conde una vez que el carruaje desapareció de vista. Isolde lo miró sorprendida por su franqueza. «Es su manera de expresar descontento. ¿Y usted siempre permite que su descontento dicte sus acciones? No es tan simple. Cecilia es...» Isolde buscó las palabras correctas. «Ella es lo que se espera que yo sea. Hermosa, encantadora, perfectamente socialmente adecuada. Y yo soy la decepción constante en comparación, solo para aquellos que valoran la superficie sobre la sustancia, lo cual, debo señalar, es prácticamente toda la sociedad». El conde se rió, un sonido genuino que transformó su rostro austero. «Tiene razón, pero eso no significa que todos compartamos esos valores». Hizo una pausa. «¿Sabe por qué la invité hoy, señorita Ashburn? Para probar si mi honestidad de anoche era genuina o solo una actuación, para ver si existía alguien más en este condado que prefería la verdad a las mentiras agradables». La miró directamente, y descubrí que sí existe, lo cual es tanto refrescante como alarmante. ¿Alarmante? Porque la verdad puede ser peligrosa, especialmente para una mujer en su posición. Isolde sostuvo su mirada, viendo algo en esos ojos grises que no había notado anoche. No era solo curiosidad o interés pasajero, era reconocimiento, como si la mirara y viera un reflejo de algo familiar, algo que él también cargaba. «El peligro», dijo Isolde suavemente, «es vivir una vida entera siendo alguien que no eres. Esa es una muerte lenta que nadie nota, hasta que es demasiado tarde». El reverendo Collins, que había estado examinando discretamente unas inscripciones en la pared, se aclaró la garganta. «Conde Belvoir, si me disculpan, debo regresar a la rectoría antes del anochecer. ¿Puedo retirarme?» «Por supuesto, reverendo. Gracias por su tiempo». Cuando el reverendo se fue, Isolde y el conde se quedaron solos en la capilla silenciosa. La tarde había avanzado, y la luz que entraba por los vitrales había cambiado, proyectando sombras largas sobre el suelo de piedra. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, señorita Ashburn?», dijo el conde después de un momento. «Puede preguntar. No prometo responder». Él sonrió ante eso. ¿Alguna vez ha deseado ser como su hermana? ¿Tener su facilidad para navegar la sociedad? Isolde consideró la pregunta con cuidado. Cuando era más joven, sí. Solía practicar frente al espejo, intentando copiar su sonrisa, la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba. Pero nunca parecía natural. Siempre se sentía como usar ropa de otra persona. Pasó un dedo por el respaldo de un banco de madera. «Ahora ya no lo deseo. Prefiero ser incómoda y real que cómoda y falsa. Ese es un lujo que pocas personas pueden permitirse». «No es un lujo. Es una elección. Una difícil, pero sigue siendo una elección». El conde caminó hacia una de las ventanas, mirando hacia los jardines que se extendían más allá. «¿Sabe qué es lo más solitario del mundo, señorita Ashburn? No es estar solo, es estar rodeado de personas que no te entienden en absoluto». Isolde sintió esas palabras resonar en su pecho como una campana. «Sí», susurró. «Lo sé». Él se giró para mirarla, y en ese momento, en esa capilla antigua, con sus siglos de historia silenciosa, algo pasó entre ellos. No fue romance, no todavía. Fue reconocimiento. Dos personas que habían pasado sus vidas sintiendo que no encajaban, encontrándose inesperadamente. «Debería llevarla de regreso», dijo el conde finalmente, «antes de que su madre piense que la he secuestrado». Isolde asintió, aunque una parte de ella quería quedarse en ese lugar un poco más, donde las paredes antiguas guardaban secretos y las verdades se podían decir sin juicio. Mientras caminaban de regreso hacia la casa principal, Isolde sabía que algo había cambiado. No podía nombrar exactamente qué, pero sentía el peso de ello, la promesa y el peligro entretejidos como los patrones en los vitrales de la capilla. Y cuando el conde la ayudó a subir a su carruaje, sus dedos rozando los de ella por un momento más de lo estrictamente necesario, Isolde supo que esto estaba lejos de terminar.
apenas estaba comenzando. Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión del tiempo. Isolde se descubrió pensando constantemente en la visita a la capilla, en las palabras del conde, en la manera en que la había mirado como si realmente la viera. No como una versión inferior de Cecilia, no como una curiosidad social, sino como una persona completa y real. Cecilia, por su parte, había intensificado sus esfuerzos por captar la atención del conde. Cada mañana se vestía con especial cuidado, eligiendo sus atuendos más favorecedores. Practicaba su sonrisa frente al espejo, ajustaba cada rizo de su cabello rubio hasta que caía perfectamente sobre sus hombros. Era una campaña calculada, ejecutada con la precisión de un general planeando una batalla. «He oído que el conde asistirá al té de Lady Morrison esta tarde», anunció Cecilia durante el desayuno del tercer día. «Nosotras también estamos invitadas, por supuesto». Su madre levantó la vista del bordado que sostenía en las manos. «¿Todas nosotras?» La invitación llegó esta mañana, para las 3. Cecilia sonrió, pero había algo tenso en esa sonrisa. «Aunque estoy segura de que la atención del conde estará en asuntos más apropiados esta vez». Isolde no respondió. Había aprendido que el silencio era a menudo la mejor defensa contra los comentarios de Cecilia. En lugar de eso, continuó comiendo su desayuno mientras observaba la luz de la mañana filtrarse a través de las cortinas de la posada. La residencia de Lady Morrison era una mansión georgiana impecable, toda simetría y elegancia contenida. El salón de té estaba lleno de damas de la sociedad local, todas vestidas con sus mejores galas, todas compitiendo sutilmente por atención y posición social. El aire olía a perfume caro y ambición apenas disimulada. El conde llegó 15 minutos después que las Ashbourne. Isolde lo vio entrar, alto y distinguido en su traje oscuro, sus ojos grises escaneando la habitación con expresión inescrutable. Cuando su mirada encontró la de ella, algo pasó por su rostro, algo rápido como un relámpago, antes de que volviera a su máscara de cortesía social. Cecilia se movió inmediatamente, deslizándose entre los grupos de conversación con gracia ensayada hasta posicionarse estratégicamente en su línea de visión. Su risa sonaba como campanas de plata mientras hablaba con Lady Morrison, inclinando su cabeza en ese ángulo preciso que mostraba la curva de su cuello. «Es hermosa, ¿verdad?», murmuró una voz junto a Isolde. Se giró para encontrar a la señorita Eleanor Hartley, una joven de su edad que conocía vagamente de eventos anteriores. Eleanor no era particularmente hermosa ni particularmente social, lo que probablemente explicaba por qué Isolde siempre la había encontrado más tolerable que la mayoría. «Mi hermana siempre lo ha sido», respondió Isolde neutralmente. «No me refería a su belleza física, me refería a cómo crea belleza a su alrededor, como si fuera un efecto teatral». Eleanor tomó un sorbo de su té. «Es fascinante de observar realmente. La manera en que orquesta cada movimiento, cada expresión, es casi como ver una obra de teatro». Isolde estudió a Eleanor con nuevo interés. «¿Usted también encuentra esto agotador?» «Completamente agotador». Eleanor sonrió con complicidad. «Por eso generalmente me refugio en esta esquina con mi té y observo el espectáculo desde la distancia. Es mucho más entretenido que participar en él». Por primera vez en días, Isolde sintió que sus hombros se relajaban ligeramente. Aquí había alguien más que veía lo que ella veía, que entendía el absurdo de todo esto. «El conde parece interesado en usted», comentó Eleanor casualmente. «Lo he notado en los últimos eventos. La manera en que la busca en las habitaciones llenas de gente. No sé si interesado es la palabra correcta. Quizás curioso. ¿Hay alguna diferencia?» Antes de que Isolde pudiera responder, Lady Morrison llamó la atención general. «Queridos invitados, el conde Belvoir ha tenido la amabilidad de traernos un regalo especial esta tarde, una colección de acuarelas recién llegadas de Londres, pintadas por el señor Turner. Nos ha ofrecido mostrárnoslas y escuchar nuestras opiniones». Un murmullo de interés recorrió el salón. El conde caminó hacia el frente donde varias pinturas estaban dispuestas sobre caballetes, cubiertas con telas blancas. Con movimientos deliberados, comenzó a descubrirlas una por una. Las acuarelas eran impresionantes. Turner había capturado paisajes marítimos con una luz etérea, cielos tormentosos que parecían moverse en el papel, aguas que brillaban con tonos imposibles de azul y dorado. Cada pincelada parecía vibrar con energía contenida. Las damas se acercaron haciendo los comentarios apropiados.
¡Qué hermoso! ¡Qué talento! Simplemente divino. Palabras vacías que no decían nada real sobre el arte que tenían frente a ellas. Cecilia fue particularmente efusiva. Conde Belvoir, son absolutamente exquisitas. El señor Turner debe ser un genio. No puedo imaginar cómo alguien podría no apreciar tal belleza. Fue un comentario calculado, diseñado para recordarle a todos, especialmente al conde, los comentarios de Isolde sobre el retrato de la duquesa. Un contraste implícito entre la hermana que apreciaba la belleza y la que no podía verla. El conde observó a Cecilia con expresión impenetrable. ¿Todas las encuentran hermosas? ¿No hay ninguna crítica constructiva? Las damas intercambiaron miradas inciertas. Criticar abiertamente arte presentado por el conde sería socialmente arriesgado. Son perfectas tal como son, aseguró Lady Morrison. El señor Turner es un maestro reconocido. Señorita Isolde, dijo el conde de repente, su voz cortando a través del murmullo de acuerdo, usted ha estado notablemente silenciosa. ¿Qué opina de estas obras? El salón se quedó en silencio. Todas las miradas se giraron hacia Isolde. Cecilia tenía una expresión de triunfo anticipado, como si esperara que Isolde se colgara con sus propias palabras una vez más. Isolde se acercó a las pinturas, tomándose su tiempo para examinar cada una. No podía fingir que no veía lo que veía. No podía mentir sobre lo que sentía, pero tampoco quería ser cruel por el simple hecho de serlo. Son técnicamente brillantes, comenzó finalmente. Turner comprende la luz de una manera que pocos artistas logran. La forma en que captura la atmósfera, la sensación de movimiento incluso en una imagen estática, es notable. Pero, dijo el conde, y no era una pregunta, pero hay algo calculado en ellas, como si estuviera pintando lo que sabe que la gente quiere ver, en lugar de lo que realmente ve. Señaló una de las pinturas marítimas. Mire este cielo. Es hermoso, sí, pero es una hermosura segura. No hay riesgo en él, no hay verdadera vulnerabilidad. Es perfección empaquetada para el consumo. Isolde, siseó su madre. No, interrumpió el conde levantando una mano. Continúe, señorita Ashbourne. Esto es exactamente lo que esperaba escuchar. Las mejores obras de arte nos muestran algo incómodo, continuó Isolde, sintiendo la mirada de cada persona en la habitación. Nos obligan a ver el mundo de una manera nueva, a menudo una manera que preferiríamos evitar. Estas pinturas son hermosas, pero no nos desafían, nos reconfortan, y el arte que solo reconforta es, en mi opinión, arte que ha fallado en su propósito más profundo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sonido del té, siendo servido, se había detenido. Cecilia fue la primera en hablar, su risa como vidrio rompiéndose. Ya ven, ella no entiende la belleza. Ni siquiera puede apreciar al señor Turner, uno de los pintores más célebres de nuestra época. Es simplemente incapaz de ver lo que todos los demás vemos con tanta claridad. Varias damas asintieron con simpatía hacia Cecilia, mirando a Isolde con mezcla de lástima y desaprobación. Pero el conde estaba sonriendo. No era una sonrisa cortés o condescendiente, era genuina, casi radiante. Al contrario, señorita Cecilia, su hermana es la única en esta habitación que realmente ve. Se giró hacia Isolde. Tiene razón en cada punto. Compré estas pinturas porque son lo que se espera que un hombre de mi posición compre. Son inversiones socialmente apropiadas. Pero no me mueven, no me hacen sentir nada real. Son exactamente lo que usted describe. Belleza segura. Lady Morrison tosió incómodamente. Conde Belvoir seguramente no está sugiriendo que el señor Turner es un artista inferior. Estoy sugiriendo que hay una diferencia entre habilidad técnica y verdadero arte. Turner tiene la primera en abundancia. Si tiene la segunda, estas obras particulares no lo demuestran. Caminó hacia Isolde. ¿Puedo mostrarle algo, señorita Ashbourne? Sin esperar respuesta, la guió hacia una habitación adyacente, más pequeña y privada. Las otras damas murmuraron entre ellas, pero ninguna se atrevió a seguirlos abiertamente. Era una brecha de protocolo, pero el conde era el conde, y ciertas libertades venían con ese título. La habitación era un estudio pequeño, con paredes forradas de libros y una ventana que daba a los jardines. En el centro había un caballete cubierto con una tela. Quiero mostrarle algo que nunca le he mostrado a nadie más, dijo el conde, su voz baja y seria. Pero necesito que entienda que esto me hace vulnerable de una manera en que raramente permito ser vulnerable. Isolde sintió su corazón acelerarse.
¿Por qué yo? Porque usted entiende la diferencia entre belleza real y belleza fabricada. Porque no miente para hacerme sentir mejor. Hizo una pausa. Porque confío en su honestidad, incluso si duele. Con un movimiento fluido, retiró la tela del caballete. La pintura debajo era diferente a cualquier cosa que Isolde hubiera visto. No era técnicamente perfecta como las acuarelas de Turner. Las pinceladas eran más toscas, más urgentes. Mostraba un paisaje de Essex durante una tormenta, pero no era simplemente descriptivo. Había rabia en esos trazos, soledad en los colores oscuros y algo más, algo que se sentía como esperanza desesperada luchando contra la oscuridad. «¿Lo pintó usted?», susurró Isolde. «Hace 3 años, durante el peor momento de mi vida. Mi padre acababa de morir. Había heredado un título que nunca quise y me sentía como si estuviera ahogándome en expectativas». Se quedó mirando la pintura. «Es el único momento en que he sido completamente honesto en mi vida». Isolde se acercó más, estudiando cada detalle. La pintura era cruda, emocional, imperfecta, y era absolutamente hermosa de una manera que las acuarelas perfectas de Turner nunca podrían ser. «Es extraordinaria», dijo finalmente. «Esto es arte real. Esto es lo que todas esas otras pinturas deberían aspirar a ser». El conde la miró con una intensidad que hizo que algo en el pecho de Isolde se tensara. «¿De verdad lo cree? Nunca miento sobre arte. Es lo único sobre lo que no puedo mentir». Él dio un paso más cerca, tan cerca que Isolde podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises. «Y sobre otras cosas. Puede mentir sobre otras cosas. Depende de qué otras cosas. Sentimientos, por ejemplo». El aire entre ellos parecía vibrar con algo innombrable. Isolde sabía que debería retroceder, que estar tan cerca de él sin acompañante apropiado era inapropiado, pero no podía moverse. «Los sentimientos son complicados», murmuró. «No siempre son tan claros como el arte». «¿Y qué siente usted ahora mismo, señorita Ashburn? ¿Puede ser honesta sobre eso?» Isolde abrió la boca para responder, pero la puerta se abrió bruscamente detrás de ellos. Cecilia estaba allí con Lady Morrison y la señora Ashburn justo detrás. La expresión de Cecilia era triunfante y furiosa a la vez. «Mamá, el conde ha llevado a Isolde a una habitación privada sin acompañante. Están completamente solos». La señora Ashburn palideció. Lady Morrison se abanicó con expresión escandalizada. Varias otras damas se habían congregado en el pasillo, sus ojos brillando con el placer del escándalo. El conde se giró lentamente, su expresión volviéndose fría y distante. Estaba mostrándole a la señorita Ashburn una obra de arte privada. Difícilmente es un comportamiento escandaloso. «Pero sin acompañante apropiado, conde Belvoir», insistió Lady Morrison. «Usted sabe cómo se verá esto. Me importa muy poco cómo se vea». «Quizás a usted no le importe», intervino Cecilia con voz dulce y venenosa. «Pero la reputación de mi hermana está en juego, a menos que, por supuesto, sus intenciones sean honorables». Fue un movimiento brillante. Cecilia acababa de acorralar al conde, o declaraba sus intenciones hacia Isolde públicamente, algo que ningún caballero haría tan precipitadamente, o admitía que había comprometido su reputación sin intención de casarse con ella. El silencio se extendió como aceite sobre agua. Isolde sintió náuseas. Esto era exactamente lo que había temido, lo que siempre temía, ser convertida en un espectáculo, sus acciones interpretadas de la peor manera posible. «Mis intenciones», dijo el conde finalmente, su voz controlada pero con un filo de acero, «son completamente honorables. Siempre lo han sido». «Entonces quizás debería declararlas apropiadamente», presionó Lady Morrison, «para que no haya malentendidos». Isolde vio la trampa cerrándose, vio la furia apenas contenida en el rostro del conde, la satisfacción en la expresión de Cecilia, el horror en los ojos de su madre, y supo con claridad absoluta que si no hacía algo ahora mismo, todo se desmoronaría de una manera que no podría ser reparada. «No hubo nada inapropiado», dijo Isolde con voz firme, dando un paso adelante. «El conde estaba siendo amable al mostrarme su colección privada. Si alguien encuentra escándalo en eso, el problema está en sus mentes, no en nuestras acciones». «Isolde», siseó su madre. «Silencio». «No, mamá, no me quedaré en silencio mientras convierten un momento de conexión genuina en algo sórdido». Miró directamente a Cecilia. «Y no permitiré que manipules esta situación para servir a tus propios propósitos». Cecilia se sonrojó.
su máscara de preocupación hermana desmoronándose. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque estoy cansada. Cansada de mentiras, cansada de juegos, cansada de pretender que esto es sobre otra cosa que no sea tu orgullo herido. Suficiente, dijo el conde, su voz cortante. Todas pueden retirarse ahora. Esta situación ha terminado, pero Isolde sabía que no había terminado. Apenas estaba comenzando a explotar de maneras que ninguno de ellos podía predecir. El escándalo se expandió por la sociedad de Essex como tinta en agua. Para la mañana siguiente, cada salón de té, cada mercado, cada iglesia murmuraba sobre la señorita Isolde Ashburn y el conde Belvoir encerrados en una habitación privada. Las versiones variaban salvajemente. Algunos decían que habían estado allí por horas, otros que el conde había intentado besarla, otros más que Isolde lo había seducido deliberadamente. La verdad, como siempre, era mucho menos interesante que la ficción. Isolde permaneció en su habitación de la posada durante 2 días completos, negándose a salir incluso para las comidas. Su madre le llevaba bandejas de comida que apenas tocaba, mientras le rogaba que se disculpara, que mostrara arrepentimiento, que hiciera cualquier cosa para salvar lo que quedaba de su reputación. Cecilia no vino a verla ni una sola vez. El tercer día llegó una carta. El sello era inconfundible, el conde Belvoir. Con manos temblorosas, Isolde la abrió. Señorita Ashburn, no soy un hombre dado a explicaciones largas, así que seré directo. Lo que ocurrió en la residencia de Lady Morrison fue orquestado deliberadamente por personas que buscan manipular situaciones para su propio beneficio. No permitiré que su reputación sufra por mi imprudencia al no considerar cómo se interpretarían mis acciones. Hay solo una manera de resolver esto apropiadamente. Vendré a visitarla esta tarde a las 3 en punto para hablar con usted y su madre. Le pido que me conceda esta audiencia. Atentamente, Quentin Belvoir. Isolde leyó la carta 3 veces, su corazón latiendo cada vez más rápido. Sabía lo que significaba. Sabía lo que el conde iba a proponer cuando llegara. Y la parte más aterradora era que no estaba segura de cómo se sentía al respecto. A las 3 en punto exactamente, tocaron a la puerta. La señora Ashburn, que había estado retorciéndose las manos durante la última hora, prácticamente corrió a abrir. Cecilia estaba sentada en una esquina del salón pequeño, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillantes de algo oscuro. El conde entró, imponente en su traje formal. Se inclinó ante la señora Ashburn, asintió brevemente a Cecilia, y luego sus ojos encontraron los de Isolde. Señora Ashburn, comenzó sin preámbulos, he venido a solicitar formalmente la mano de su hija Isolde en matrimonio. El silencio cayó como una piedra en agua profunda. La señora Ashburn se dejó caer en una silla, su rostro pálido. Conde Belvoir, esto es sumamente inesperado. ¿Lo es?, preguntó él con una ceja arqueada. Después de los eventos de hace 3 días, pensé que era la única conclusión lógica. Pero el escándalo... Usted no está obligado. No hago esto por obligación. Su mirada volvió a Isolde. Lo hago porque su hija es la única persona en este condado con quien puedo tener una conversación honesta. Porque valoro su opinión más que todas las cortesías vacías que he soportado durante años. Y porque, francamente, me importa muy poco lo que piense la sociedad si eso significa poder pasar mi vida con alguien que me dice la verdad. Isolde sintió que su garganta se cerraba. Nadie le había hablado así jamás. Nadie la había valorado de esa manera. Conde Belvoir, dijo finalmente, encontrando su voz. ¿Puedo hablar con usted en privado? Cecilia se puso de pie bruscamente. ¿Otra vez en privado? ¿No han aprendido nada? Cecilia, por favor, murmuró su madre. No, mamá, alguien tiene que decirlo. Cecilia caminó hacia el centro de la habitación, su compostura finalmente rompiéndose. Esto es absurdo. Él ni siquiera la conoce realmente. Solo está intrigado porque ella es diferente, porque dice cosas escandalosas y lo desafía. Pero esa novedad desaparecerá. ¿Y entonces qué? ¿Se dará cuenta de que cometió un error? ¿Que debería haber elegido a alguien apropiado? Alguien hermosa y encantadora, que sepa cómo ser una condesa. La habitación quedó en silencio después de su estallido. Cecilia respiraba con dificultad, lágrimas brillando en sus ojos perfectos. El conde la observó con una expresión que podría haber sido compasión. Señorita Cecilia,
Usted es todo lo que dice ser. Hermosa, encantadora, perfectamente educada. Será una esposa maravillosa para alguien, pero no para mí. Su voz era amable pero firme. Porque yo no quiero una actuación, quiero una persona real. Y su hermana es la persona más real que he conocido. Cecilia dejó escapar algo entre un sollozo y una risa amarga. Luego salió de la habitación azotando la puerta detrás de ella. La señora Ashburn se levantó torpemente. Yo debería ir con ella. Isolde, conde Belvoir, si me disculpan. Cuando la puerta se cerró detrás de su madre, Isolde y el conde quedaron solos una vez más. Esta vez, sin embargo, el peso de lo que estaba en juego era imposible de ignorar. «No tiene que hacer esto», dijo Isolde inmediatamente. «Puede irse ahora mismo. Yo sobreviviré al escándalo. Eventualmente habrá algún otro chisme y todos olvidarán mi nombre. Y si no quiero irme, entonces necesito que sea completamente honesto conmigo». Isolde lo enfrentó directamente. «¿Me está proponiendo matrimonio porque siente que debe hacerlo o porque realmente lo desea?» El conde dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca como lo habían estado en aquel estudio privado. «Señorita Ashburn, Isolde, desde que la conocí he sentido como si finalmente pudiera respirar, como si toda mi vida hubiera estado conteniendo el aliento, esperando encontrar a alguien que viera el mundo como yo lo veo. Alguien que no tuviera miedo de decir la verdad, incluso cuando duele». Tomó su mano con suavidad. «No le estoy proponiendo matrimonio por deber. Se lo estoy proponiendo porque no puedo imaginar pasar el resto de mi vida con nadie más». Isolde sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo. «Pero apenas nos conocemos. ¿Y si descubre que no soy lo que pensaba? ¿Qué pasa cuando la novedad desaparezca, como dijo Cecilia? Entonces, pasaremos nuestra vida conociéndonos mejor. Y si alguna vez deja de ser interesante, lo cual dudo profundamente, al menos habremos sido honestos el uno con el otro». Sonrió levemente. «Además, alguien tiene que seguir criticando mi horrible retrato. Podría ser un trabajo de tiempo completo». Isolde no pudo evitarlo. Se rió, una risa genuina que disolvió parte de la tensión en su pecho. «Su retrato es verdaderamente atroz. Lo sé. Por eso necesito que se case conmigo, para que pueda tener opiniones honestas sobre todas las decisiones artísticas terribles que sin duda seguiré tomando». Isolde lo miró, realmente lo miró. Vio a un hombre que había pasado su vida cumpliendo expectativas, jugando un papel, siendo lo que otros necesitaban que fuera. Vio a alguien tan cansado de las mentiras como ella lo estaba. Vio a alguien que ofrecía no solo un título o seguridad, sino algo mucho más raro: comprensión. «Si acepto», dijo lentamente, «necesito que sepa que no cambiaré. Seguiré diciendo lo que pienso. Seguiré siendo inadecuada en eventos sociales. Seguiré prefiriendo libros a personas. No esperaría nada menos. Y necesitará mostrarme más de sus pinturas. Las reales, no las que compra para impresionar a otros. Todas las que quiera ver. Y tendrá que soportar que critique cada una de ellas honestamente. No lo tendría de otra manera». Isolde respiró profundo. Esta era la decisión más importante de su vida, y la estaba tomando basándose no en lógica o conveniencia, sino en algo mucho más peligroso: esperanza. Esperanza de que pudiera existir un matrimonio basado en respeto mutuo en lugar de conveniencia. Esperanza de que pudiera encontrar felicidad siendo ella misma en lugar de pretender ser alguien más. «Entonces sí», dijo finalmente, «acepto casarme con usted, Quentin Belvoir». La sonrisa que iluminó el rostro del conde transformó completamente sus rasgos severos. Sin pedir permiso, tomó ambas manos de Isolde entre las suyas. «Me hace el hombre más afortunado de Essex. Eso es debatible. La mayoría de la sociedad probablemente piensa que está cometiendo un terrible error. Que piensen lo que quieran. He pasado suficiente tiempo preocupándome por opiniones que no importan». Llamaron suavemente a la puerta. La señora Ashburn asomó la cabeza, su expresión esperanzada y temerosa a la vez. «¿Todo está resuelto? Su hija ha aceptado ser mi esposa», anunció el conde. «Con su permiso, me gustaría comenzar los arreglos para la boda inmediatamente». La señora Ashburn sollozó, presionando un pañuelo contra sus labios. «Oh, Isolde, mi niña difícil, imposible, maravillosa. Finalmente has encontrado tu lugar». No era exactamente así, pensó Isolde. No había encontrado su lugar. Había encontrado a alguien dispuesto a dejarla crear su propio lugar,
sin disculpas ni compromisos. La boda se celebró 6 semanas después en la pequeña capilla gótica de Belvoir Manor, la misma que Isolde había visitado aquel día que cambió todo. El reverendo Collins ofició la ceremonia con evidente alegría. La asistencia fue pequeña, solo familia cercana y algunos amigos íntimos, exactamente como Isolde había deseado. Cecilia estuvo presente, hermosa y serena en su vestido de dama de honor. Había tomado 3 semanas, pero finalmente había venido a hablar con Isolde la noche antes de la boda. «No entiendo tu elección», había dicho, «pero eres mi hermana, y supongo que mereces ser feliz a tu manera extraña y complicada». No era una disculpa completa, pero era un comienzo, y para Isolde era suficiente. Cuando el reverendo Collins declaró a Isolde y Quentin marido y mujer, cuando se besaron por primera vez como esposos bajo los arcos antiguos de la capilla, Isolde supo que había tomado la decisión correcta, no porque el matrimonio fuera perfecto o porque todos sus problemas desaparecieran mágicamente, sino porque finalmente había encontrado a alguien con quien podía ser completamente ella misma. Esa noche, mientras estaban en la biblioteca de Belvoir Manor, rodeados de libros y pinturas, Quentin le mostró su colección completa de obras, todas las pinturas que había creado en secreto durante años, cada una más honesta y vulnerable que la anterior. «¿Y bien?», preguntó después de que ella las observara todas en silencio. «¿Cuál es su veredicto honesto, condesa Belvoir?». Isolde sonrió al escuchar su nuevo título. «Algunas son brillantes, otras son mediocres, y 1 o 2 son francamente malas». Quentin se rió. «Gracias por su honestidad brutal. Para eso me casó, entre otras razones». La atrajo hacia él. «¿Feliz?». Isolde consideró la pregunta. Feliz era una palabra complicada, cargada de expectativas. Pero mientras miraba a su esposo, en esta habitación llena de verdades pintadas y palabras honestas, supo que estaba algo mejor que feliz, estaba completa. «Sí», respondió finalmente, «contra todas las probabilidades y expectativas, creo que lo soy». Y en la pequeña capilla gótica que había sido testigo de su boda, las campanas sonaron una vez más, celebrando no una unión de conveniencia o compromiso, sino algo mucho más raro, un matrimonio construido sobre el único fundamento que realmente importaba, la verdad.